¿Qué tal amigos de Charlas Numismáticas? Bienvenidos a una charla más. Quisiera precisar a modo de introducción que nos han estado contactando muchos compañeros de diversos puntos de la República y de algunas ciudades en específico de Guanajuato, de Pachuca, por mencionarles algunas, y otras del sureste también, de Tabasco también en cuanto a cómo este tipo de pandemia que estamos sufriendo actualmente ha potencializado lo que llamamos ahora la comunicación digital, los grupos, las redes sociales, y el sentido de las preguntas va más o menos encaminado en cuanto a cierta orientación que hemos visto a través de estas charlas numismáticas que se han ido desarrollando, también conferencias con ciertos invitados que hemos tenido. Y pues a modo de ejemplo, ahorita en este momento se está desarrollando un coinum a través de vinculando incluso sociedades numismáticas del país, como es la propia Sociedad Numismática de México con la Sociedad Numismática de Monterrey, que a la vez se ha hecho de manera internacional con ponentes de Sudamérica, Centroamérica y incluso de Europa. Entonces, a raíz de todo esto que acabamos de poner como premisa, es que me permití invitar a una persona que le tengo mucha estima, es el ingeniero Hugo Lira. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí atendiendo esta amable invitación. Gracias, gracias. Pues miren, Hugo es experto en el área de ciberseguridad y por lo mismo, atendiendo a todo este evento de tecnologías de información y de comunicación, ha tenido un crecimiento exponencial durante precisamente esta etapa de contingencia. Pues yo creo que ha sido el más indicado. ¿Por qué? Porque Hugo, vamos a hablar del inicio de todo este lío de la pandemia más o menos por ahí de marzo, iniciamos un diplomado de numismática, obviamente, en la Sociedad Numismática de Monterrey, al cual agradezco la invitación de Ricardo de León Tallabas por haberme incluido y agradezco también a la mesa directiva de la Sociedad Numismática de Monterrey por haberme aceptado. Y Hugo fue el enlace. Entonces, en su momento yo siempre lo he visto como que pionero, incluso en otras ocasiones lo hemos mencionado mucho. Hugo ha sido el puente que nos ha estado entrelazando. Ricardo lo estaba impartiendo desde Houston, que es donde radica él, allá tiene su residencia. Y en esta ocasión lo recibía directamente en Monterrey, donde está Hugo, y lo hacía, pues lo extendía al resto del país, ¿no? Y en este caso yo me encuentro en Zacatecas, por decirles algo. Otro compañero, Luis Gómez Gulchner, está en México, y así como eso. Entonces, Hugo ha sido en este aspecto de gran auxilio, de gran apoyo, y al modo tal que diversas sociedades, como es la Sociedad Numismática del Bajío, donde incluso igual hicimos una disertación a distancia, Hugo igualmente fue el conector en ese entonces y actualmente lo es en la Sonumex. Entonces, en este tipo de eventos, para no hacer más largo el cuento, vamos a ir desarrollando a través de esta charla numismática cómo es que Hugo nos puede dar diversos tips y asesorías en el desarrollo de que todos aquellos grupos, clubes, agrupaciones numismáticas que tengan interés en potencializar, en reunirse, porque recordemos que a raíz de esto están prohibidas las reuniones, pero no virtuales. Entonces, últimamente vía Zoom, vía Messenger, vía Facebook, vía WhatsApp, se han hecho este tipo de reuniones, pero quise invitar a Hugo para que nos dé un poquito más de asesoría, un poquito más especializada, si se puede decir así. Pero antes de iniciar con toda esta temática de fondo, a ver, Hugo, vamos a hacer la pregunta de siempre, pero que viene muy ad hoc a todo este tipo de charlas. ¿Cómo es que incursionaste en el coleccionismo y en la numismática? Cuéntanos un poco, por favor. Gracias, Carlos. Primero que nada, pues un saludo a tus visitantes, que ya son bastantes. Un cordial saludo. Y bueno, me gustaría comenzar platicándote que
Yo comencé hace aproximadamente 3 años y medio, como muchas personas que seguramente nos ven, empecé interesándome por piezas que vi publicadas en Facebook y también por algunos conocidos que me mencionaban algunas piezas. Y al igual que todo mundo, empecé pues literalmente sin una directriz. Empecé yéndome por, digamos, por modas. Me tocó empezar con grafilas invertidas, con la moneda de 5 pesos, con la figura de Revolución e Independencia, etcétera, etcétera. Y curiosamente, una de las primeras personas que me empezó a orientar en este mundo, porque pues en este mundo encontramos del coleccionismo, encontramos particularmente, lo primero son vendedores. Una de las personas fuiste precisamente tú, que me permitió orientarme y particularmente hacerme de un concepto que para mí en ese momento no tenía tanto sentido, pero ahora tiene mucho sentido, en el sentido de que primero es el libro y después es la moneda. Y gracias a ese inicio, y pues también otro dato que me hiciste entender muy bien en su momento, el cual te agradezco infinitamente, es el de acercarme a las sociedades. Y pues la sociedad que me queda más cerca, y en su momento pues me hice socio, fue de la Sociedad Numismática de Monterrey. Ahí empezó todo y ahora pues la verdad es un hobby que la verdad, aunque costoso, la verdad es muy, muy gratificante y más gratificante cuando uno puede aportar un granito de arena para que en una situación compleja uno pueda ser partícipe para que sigamos en este hobby, ¿verdad? Ya que las limitaciones de presencia física, pues nos afectaron a todos. Y pues también reconocer a Ricardo de León Tallabas, al cual yo también expreso mi infinita gratitud por todo lo aprendido en ese diplomado y por las pláticas que tiene a bien dar, porque la verdad se ha aprendido mucho. Pero en ese proceso también debo de admitir que hay otras personas a las cuales también he aprendido, incluyéndote a ti, Carlos, a Luis Gómez y a otras personas más. En cuanto al proyecto de COINUM, del Congreso Internacional, me vería muy ingrato no mencionar que es un trabajo en conjunto, en el cual del lado de la Sociedad Numismática de Monterrey, entre otras personas, está Gabriel, está Eric, pero también del lado de la SONOMEX, pues hay personas con gran valía, como lo es Pablo Casas, Edrián, eh, Amin, Siddhartha, Fernando y otras personas más que están colaborando activamente, pues para hacer de este evento algo que pues pueda ser de interés y pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo personas que, por ejemplo, es increíble en estas fechas, hay gente que no les gusta el Facebook, por poner un ejemplo, o que no se sienten cómodos en un ambiente como Zoom. Pero bueno, ese es Y yo sí, en la actualidad el coleccionismo me ha llevado a tener también mi propia colección de libros y definitivamente ahora mi interés ya pasó de ser agarrar cualquier moneda, ver plata, ver a ya tener intereses ya muy particulares, muy específicos. Y gracias a la lectura siento una satisfacción más completa. Ya no es solamente tener la pieza, sino saber mucho acerca de ella. Y aunque no conozco de todo, pues realmente me siento muy cómodo con lo que voy aprendiendo. Excelente, Hugo. No, pues varios nos identificamos con varias precisiones que acabas de decir. Y en ese aspecto, como tú bien lo dices, ¿no? Va uno iniciando con lo que tiene a la vista o se le hace un poco interesante. Tú precisaste que iniciaste con siglo XX, ¿no? Sin embargo, a raíz de eso, al incorporarte, al seguir, pues ahora sí que los consejos o se toman o se dejan. Y en este caso tú decidiste tomarlo y tomarlo a bien. Te fuiste acercando a la Sociedad Numismática de Monterrey, que es la que te queda a ti cercana, y al incursionar ahí fuiste visualizando un poquito más de lo que pudiera ser solo un modo de inversión, ¿no? Porque así es como que nos llega a interesar de inicio el incursionar en el coleccionismo, tener algo, pues incluso asequible para cualquier eventualidad.
Y sin embargo, también tomaste el otro consejo, ¿no? El de los libros que te fueron llevando de la mano y ver el trasfondo que hay detrás de cada moneda. Y te va llevando de la mano de la historia propia o incluso internacional, mundial, y fue lo que te fue enamorando de esto, ¿no? Entonces ya consolidaste esto y pues surgió un, si se puede decir así, un detonante en cuanto a redes sociales que ya existían, siempre han existido desde hace, no sé, unos 20 años para acá. Han ido evolucionando, transformándose, pero el que últimamente dimensionó a extremos ya una magnitud exagerada fue precisamente Zoom. Entonces, a raíz de esto y al tener tú la expertise en temas de ciberseguridad, fue como fuiste planteando dentro de la propia Sociedad Numismática de Monterrey. Oigan, pues si no podemos reunirnos físicamente, podemos hacerlo virtualmente, ¿no? Y a raíz de eso y de que incursionamos diversos asociados de otras partes del país, incursionamos ahí en la Sociedad Numismática de Monterrey y fuimos haciendo eco en nuestros lugares, ¿no? En el caso de Luis, y se fueron viendo, como pasando la voz con otras sociedades, agrupaciones, y pues ahí fue donde estuviste tú vinculado como puente. Entonces, ya para culminar, se da este evento que afortunadamente a modo de celebrar el 50 aniversario de la Sociedad Numismática de Monterrey y celebrar el aniversario de la Sociedad Numismática de México, pues decidieron hacer este evento de Coinum, donde atinadamente acabas de mencionar a la mesa directiva, tanto de la Sociedad Numismática de Monterrey como a la Sociedad Numismática de México, que debemos agradecerles, ¿no? Que nos estén trayendo este tipo de eventos y sobre todo de eventos de calidad. Pero aquí es donde te voy a formular la primera pregunta, Hugo. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu posición en cuanto a este tipo de enlaces, en cuanto a las propias sociedades? ¿Cómo lo ves tú? Obviamente esto llegó para quedarse, pero ¿cuál es tu punto de vista en relación a esto? Porque nunca falta un frijol en el arroz. Y uno de esos fue en un evento a nivel nacional de una sociedad, no voy a decir cuál, pues incursionó un pirata cibernético, por decirle así, y empezaron a haber cuestiones ajenas e incluso grotescas, ¿no? Muy fuera del lugar de lo que era en sí un evento, pues, numismático. ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, Carlos, definitivamente siempre fue desde el inicio de esta situación algo que yo tenía o tengo bastante claro por la actividad en que me desempeño. Yo llevo en esto de ciberseguridad o seguridad de la información porque el término ciberseguridad se ha acuñado recientemente. Más bien es seguridad de la información el término más apropiado. Yo desde el año 2006 ejerzo esta actividad y me ha permitido no solamente poder trabajar en mi ciudad, por ejemplo. Yo he podido trabajar en varios países, principalmente de Latinoamérica y Estados Unidos. De hecho, he tenido la oportunidad de visitar 14 países, gracias a que me dedico tanto a la consultoría como a la capacitación. En este sentido, desde hace ya varios años, varios de mis clientes, de los cuales manejo actualmente, el servicio se les da de forma remota. Entonces, el primer acercamiento, pues, es una videoconferencia. Y después de esto, por temas de costos y demás, es mucho más rentable y la tecnología sí lo permite de poder establecer una conectividad remota y ofrecerles un servicio más oportuno. Incluso me atrevo a decir que mucho mejor que a veces el presencial. El presencial vas contratiempo, tienes tu boleto de regreso en cierta fecha, en cierta hora. A veces la gente no está disponible. En fin, hay varios escenarios que conllevan a esto. Pero curiosamente, en la numismática y en las sociedades, siempre ha habido una tradición donde le da mayor valor o quizás tenga mayor costumbre en las reuniones personales, donde acompañarlos con un café, con una charla, con una plática, ir desarrollando la numismática, la cual me parece siempre muy oportuno. Por ejemplo, en una sociedad, en las reuniones, llevar tus piezas,
de las cuales no conoces mucho, mostrárselas en persona a otras piezas, a otras personas, siempre es un tema muy, muy agradable. Sin embargo, esto ha hecho la pandemia en el que pues muchos de las personas que asisten, particularmente en la Sociedad Numismática de Monterrey, y pienso en muchas sociedades del país, pues las personas de alto riesgo, pues forman parte importante de esa población. Y esto, pues, impulsó. Déjame decirte, Carlos, que en la Sociedad Numismática de Monterrey no hemos tenido retrasos en nuestras reuniones mensuales. Por el contrario, se han cumplido a cabalidad. Y adicionalmente a esto, incluso previo al inicio de este diplomado que mencionas y que pues, ambos ahí participamos, nosotros siempre nos reuníamos los jueves en un restaurante eh, y en este restaurante nos veíamos pocas personas, no la misma cantidad que en las reuniones mensuales, y las llevamos al ambiente virtual. Fue ahí cuando empezó a haber más gente, más interesada. A raíz de esto y pues el ofrecimiento entre, pues la negociación entre la mesa directiva y el doctor Tallabas, pues vino esto de poder hacer un diplomado aprovechando esta contingencia, también por temas de disponibilidad de Ricardo, se prestó perfectamente y esto detonó no solamente el tema de las reuniones por esto, o sea, cuando finalizó este diplomado, no fue lo único que se hizo. A la postre te puedo decir que tenemos alrededor ya de 105 reuniones desde aquel 14-15 de marzo que empezamos y entre diferentes actividades. Entonces, ha sido un detonante tal que nos hemos reunido mucho más en la Sociedad Numismática de Monterrey de lo que nos reuníamos habitualmente. Esto ha hecho, y lo percibo yo no solamente por mí, sino por varias personas, donde hemos aprendido mucho más de numismática en este tiempo de lo que quizás hemos aprendido en años, por lo menos en mi caso. Entonces, yo pienso que las sociedades tienen que, ya lo están viendo, no es algo que no quieran ver o que no tengan capacidad de ver, ya lo están viendo. Yo he tratado siempre he sido una persona agradecida por el aprendizaje que da la numismática y en la primera oportunidad que veo aportar, lo hago sin chistar y he tenido la oportunidad de estar desde el área del apoyo técnico a otras sociedades, pero es un hecho que esto llegó para quedarse. Ahora, esto abre varios temas muy complejos, como por ejemplo, ¿cuáles? Como bien dices, este tema de la seguridad y de la numismática es un tema que quizás no se vea muy cercano, pero sí lo es y debe de ser preocupación para las sociedades. Desde el momento de entrar en el ámbito digital, desde ese momento, cualquier persona puede ingresar, no importando su ubicación física. Puede estar en México, puede estar en China, puede estar en donde ustedes gusten. No todos llevan la misma intención, no todos quieren aprender. Entonces, cuando una persona dedicada a lo que llamemos hackear, como es el término más utilizado, ve esto como una oportunidad para ya sea aprender o refrendar su conocimiento en el hackeo. Zoom, desde el momento que apareció la pandemia, su uso creció de una forma desproporcionada, creció en más de 10 millones de usuarios en menos de un mes. Fue la empresa de videoconferencias que más creció en el mundo. Bueno, este escenario llevó a que pues también los hackers voltearan a verlos a ellos. Lo que pasó con aquello que comentas de ese evento desagradable, que no mencionemos más acerca de eso, vino porque no fue ni siquiera la primera ni la última, sino fue consecuencia de una serie de problemas de seguridad que presentaba la plataforma. Y no es culpa todo de la plataforma, también la forma de dar a conocer cómo conectarse por Zoom. Y entonces ahí vino digamos, la mezcla fatal. Es que por ahí iba precisamente la pregunta, ¿no? De plantearla, de ponerla en la mesa, de que obviamente lo destacabas. Todos aquellos que incursionamos en redes sociales, estamos expuestos, ¿no? A lo que hay detrás de ellos, o sea, detrás de la pantalla.
Entonces, cuidarnos en ese aspecto, porque nunca sabemos de qué magnitud puede ser ese hackeo o qué finalidad tiene en sí, pues es una forma de prevención, ¿no? De prevenir, de tomar ciertas medidas de seguridad y no únicamente hacerlo así como tal. En ese caso, afortunadamente, entre comillas, fue algo, un tipo exhibicionista, ¿no? Que quiso ahí, ya sabe. Pero a lo que voy es que al hacer un enlace en este tipo de sociedades, tú lo acabas también de mencionar, pues estamos expuestos, ¿no? De manera, pues visual, en este caso, aunque también, afortunadamente, a raíz de esa eventualidad, se determinó, pues obviamente por parte de aquella sociedad, ya iba a decir cuál, poner los rostros ocultos e incluso los nombres, ¿no? De la gente que Sí, participa. Entonces es una buena idea de prevención, ¿no? De no mostrar los rostros. pero tocas un punto muy importante, Carlos, y creo que tocas algo en lo cual yo quisiera expresarte que no estoy de acuerdo. A ver, dime, para Ahí eso te va. estamos charlando. Esta parte para mí se hace esencial y creo que conmigo vas a compartir el siguiente pensamiento. Mira, el hecho de que estés en redes sociales y nada más estés escuchando que la comunicación sea una sola vía, ok, funciona para una conferencia cuando vas a, no sé, a un congreso físico, viene esto, pero la falta de contacto de una comunicación bidireccional hace que la experiencia no sea completa. Algo que yo visualicé y que compartí con la mesa directiva en la Sociedad Numismática de Monterrey era que no debería ser así, que no debería ser un proceso de una sola vía, debería ser un proceso de dos vías. Una esto se tenía claro desde el principio. Por ejemplo, muchos de los socios, y en cualquier sociedad lo va a ver, y más ahora, hoy en día, con el precio exorbitante de las piezas que alcanzan hoy en día, el hecho de que asocien tu nombre con una pieza, ya no solo hablamos de problemas de seguridad informática o de seguridad en el ciberespacio, no, te ponen un riesgo de seguridad física. Sí. Es decir, el hecho de que sepan que tú tienes X o Y pieza que tiene un costo alto, pues puede ser que si no se tiene las adecuadas medidas, pues definitivamente te pueda poner en un riesgo a ti y a tu familia. Entonces, en la sociedad buscamos ese punto medio donde decimos, oye, no podemos tener una experiencia de aprendizaje numismática donde solamente haya un emisor y el receptor no sea capaz de transmitir. Entonces, nosotros cuidamos en este proceso de que las personas que ingresan o han ingresado a los diferentes eventos que por parte de la Sociedad Numismática de Monterrey se han tenido, y creo que tú has sido partícipe, tú has tenido la oportunidad de hacer tus comentarios, has tenido la oportunidad de dar a conocer información propia, incluso de dudas y demás, en un ambiente de plena confianza. Tanto así que, por ejemplo, aspectos de quién ingresan a esas sesiones, hemos velado por todo ello. Seguramente habrás escuchado que alguna vez sacamos a personas que sí pertenecían a la sociedad, pero es que no se identifican. Pero buscamos siempre tener ese ámbito de confianza, tal cual que en este momento no solamente fue un escenario bidireccional. El Zoom, por ejemplo, no te permite compartir imágenes, poner un ejemplo. En este método que pudimos desarrollar, no solamente platicamos por voz, incluso emitimos nuestras preguntas en el proceso, sino también pudimos compartir imágenes, pudimos compartir videos, tanto así, y debo de aclararte que esto ha sido una verdadera satisfacción, en las reuniones que hemos tenido han alcanzado hasta las 4 horas. Y literalmente cortamos a las 4 horas, más porque ya la hora es ya, pero podríamos seguir en un escenario más largo todavía. Entonces, definitivamente eso se tuvo claro. Las sociedades deben de tener claro algo muy importante que quiero dejarte sobre la mesa en este punto de la plática, la oferta digital.
no solamente Zoom. Definitivamente Zoom tiene un alcance bueno, es innovadora en este punto, pero la oferta va a incrementarse, como tú sabes, ya empiezan a haber más pláticas por todos lados, incluso hay ya varias sociedades que ya están planificando y ya están publicando más escenarios de pláticas a través de Zoom. Sin embargo, déjame decirte que ese escenario no es suficiente para tener una experiencia completa. Entonces, la oferta digital, ese es el punto clave que le va a permitir a una sociedad, sea cual sea su característica, no solamente poder subsistir en porque la pandemia no ha acabado, no ha habido una vacuna en este momento. Esto no tiene vuelta, Hugo, ya. Esto no se va a detener, esto va a seguir así. Incluso si se llegara a encontrar la vacuna, y se va a llegar a encontrar tal vez, no se van a acabar las conferencias, las pláticas de este tipo de vía, ¿no? Vía Zoom es la plataforma, una de tantas que tienen pues, más éxito y un poquito más de seguridad. Pero voy a retomar acá la pregunta en cuanto a que, o bueno, la temática en cuanto a que este tipo de eventos, y tú bien lo destacaste, al estar dentro de una sesión de Zoom previa invitación y con una clave de acceso, porque puede ser o pública para todo el mundo o puede ser privada, entre comillas, para ciertos grupos, ¿no? Y en este caso, un ejemplo, tú lo acabas de puntualizar, estábamos en pleno diplomado y de pronto van iniciando y tú estabas como filtro, viendo quién estaba ingresando, con su identidad y todo. Y en ese momento detuviste, discúlpame, le dijiste al ponente, en este caso era Ricardo, Ricardo, discúlpame, acaba de acceder a este perfil, por favor, identifíquese. Pues el fulano se quedó callado, ¿no? Entonces, obviamente, por seguridad entre comillas, porque en la realidad estamos hablando como si fuera una escuelita, ¿no? Algo didáctico. Por seguridad, pues mira, no sabemos qué fines tenga este perfil, ¿no? Si va igual a salir de exhibicionista o no sé, ¿no? Cualquier tontería. Fuera, ¿no? Entonces, es ahí donde yo quería puntualizar, o sea, este tipo de charlas numismática que va enfocada a cierta forma, tanto como para entrelazar a la gente, pero también tenerla segura, ¿no? Entonces, en este caso, Hugo ya nos puso un ejemplo de cómo podemos hacerlo, de no ser tan abiertos en un afán de querer compartir el conocimiento de manera explícita y amplia, pues se llegue a llegar al riesgo de que incursione alguien que tenga otros intereses a los que tenemos nosotros en eventos numismáticos. Entonces, la idea es esa, cuidarnos, y Hugo ya puso uno ejemplo y una solución. O sea, vino el problema, pero la solución fue inmediata. Ya después nos enteramos de quién era esa persona, que a uno del grupo se le ocurrió compartir la contraseña y al otro también se le hizo fácil meterse a un evento privado y pues la falta de comunicación. Entonces, ya, queda como anécdota nada más, Hugo. Oye, no quiero dejar de puntualizar. Estos puentes virtuales han servido de un modo tal, y lo mencionabas tú, en el ejemplo de la Sociedad Numismática de Monterrey, las sesiones mensuales, porque es una sociedad como tal, ¿no? Se lleva a cabo una sesión, hay un acta de sesión, se lee en los acuerdos correspondientes, la orden del día, se ponen los puntos pues incluso, ¿no? Los planes que se tienen, en fin. Es una sesión de una sociedad como tal, no nada más es una sociedad de mención, ¿no? De tantas que hay ahorita virtuales. No, es una sociedad constituida legalmente. Entonces, este tipo de sesiones se han seguido desarrollando. Y me mencionaba como ejemplo Ángel Smith, un compañero que también estuvo en charlas numismáticas, que él ha tenido oportunidad, dice, mira, yo soy desde hace tantos años socio de la Sonumex. Pues he ido una o dos veces, pero a partir de la pandemia he estado en todas. Entonces, es también un modo de decir, esto tiene un pro, pero ese pro vamos a asegurarlo, vamos no a hacerlo tan laxo, sino a acotarlo y cuidarnos entre nosotros, ¿no? Por las razones que sean. Uno los ven, pues es que porque se maneja, es numismática, se manejan dineros, colecciones y esto. No, no, no. Hay que cuidarnos de cualquier eventualidad, ¿no? Como tipos así.
hay damas en las sociedades numismáticas. Aquí mismo en Zacatecas tenemos damas integrantes, afortunadamente, ¿no? En la Sociedad Numismática de Monterrey hay damas, en la Sonumex también hay damas. Entonces, tal vez a lo que los hombres pudiéramos, pues, soportar como alguna eventual grosería, algo así, pues, oye, no es nada agradable que esté presente una dama y salga ahí Juan de las Pitas a hacer sus cosas, ¿no? Nada más como comentario. Yo quisiera ahí comentarte, Carlos, que en los eventos públicos que se han organizado, particularmente con otras sociedades, porque en la Ciudad Numismática de Monterrey realmente no tenemos tantos eventos abiertos, pero he apoyado en otros, como por ejemplo la Asociación Numismática de Toluca o bien a la Sociedad Numismática del Bajío, Sí, y en ellos sí está el hecho de que se publica, pero hay un pequeño proceso de filtrado que no tiene mucho esfuerzo realmente, que es el de hacer entregar, por ejemplo, su correo o el de esperar un poco de tiempo antes. Normalmente la persona que quiere hacer este daño, normalmente, si no es que el total, el 99% realmente de los que buscan hacer daño no se interesa por la numismática. Lo buscan porque buscan algunas palabras en específico en Zoom, o lo buscan en Google, o lo buscan a cualquier lado. Cuando ven un enlace de Zoom, ellos en ese momento es cuando intentan entrar. sí. Entonces, ha habido su debido proceso, tal así que en los eventos públicos, y no me dejarás mentir, hasta abren su cámara sin mayor problema. Eso Sí. sí, hay un respeto, claramente, que durante la fase de exposición, todo el mundo callado, todo el mundo ya cierra su cámara, pero cuando viene la fase de preguntas y respuestas, se le da la oportunidad, la gente de forma ordenada levanta la mano, se visualiza en Zoom y se le permite de viva voz ese punto. Entonces, yo pienso que ese escenario es vital para un modelo adecuado de oferta digital, porque mantener solamente una sola vía, la experiencia no es completa. Aquí, Hugo, voy retomando lo que nos estás diciendo, ¿no? A modo de orientación y de consejos, ¿no? Tips para Claro. nuestros amigos que nos pidieron precisamente esta charla. El número uno, o sea, obviamente vas a hacer una reunión, verifica qué plataforma te conviene más, ¿no? Y de ser el caso, pues pone un filtro de seguridad. Ese filtro de seguridad que lo controle por lo menos un par de personas para que se admitan únicamente quienes tú consideres que van a tener un interés realmente numismático. Punto número dos, acabas de decir, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, porque está el ponente exponiendo acá, disertando su exposición y lo sacan de concentración que se escucha de fondo un perro, una señora gritando, niños, en fin, ¿no? Es un modo pues, hasta grosero, ¿no? De estar interrumpiendo porque todos los demás en silencio y esta persona. Entonces, punto número dos, lo dijo Hugo, pónganse en mudo todos los micrófonos de los participantes que estén ahí, de los comparecientes, más que déjenlo abierto al ponente y con una presentación previa. Ojo, vamos a hacer esto por respeto al ponente. Al final les vamos a abrir y de manera ordenada, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión, adelante. Bueno, pues vamos a seguir, Lugo, con este tipo de consejos. ¿Qué Mira, otras? el siguiente, no, sí, continuando con ese esquema, lo segundo es capacitarse en el manejo de la plataforma. Zoom, tarde o temprano, dejará de ser la plataforma más usada para esto. Hay otros más, algunos gratuitos. Por poner Google Meet, por poner otros casos, hay otra aplicación que también es gratuita y muy buena, ¿cierto? Pero se llama Jitsi, con J, Jitsi. Es también muy buena, pero en cualquiera que tú elijas, si eliges Teams o eliges Cisco Webex, etcétera, tienes que conocer tu plataforma. Antes Hugo. de que vayas a hacer, sí, Ahorita, aprovecho, te voy a hacer un paréntesis. Al final de este video, abajo, Hugo se compromete a ponerles un listado de las redes sociales donde pueden hacerse este tipo de juntas, de juntas virtuales. Adelante, Hugo, perdón. no hay problema, con todo gusto, Carlos. Hay que familiarizarse con esto. Realmente considero yo que
no necesitas contratar a un especialista. De hecho, ahorita con esta situación de la pandemia, muy probablemente tu hijo, sobrino, algún familiar que tenga que ver con clases en línea te pueda capacitar de forma adecuada. Por ejemplo, ahí tengo un ejemplo muy sencillo. Si tú compartes la pantalla con Zoom, hay algo que se llama anotaciones. Entonces, por defecto, la plataforma te permite rayar cuando compartes una imagen. Tú como un espectador de la conferencia, te permite rayonear eso. Obviamente pensando en alguien que me diga, oye, tengo una duda de esta parte de lo que me estás explicando. Entonces tú lo seleccionas en un círculo rayado con tu ratón y indicas que hay es ahí. Pero desafortunadamente, ¿qué hacen? Empiezan a grafitear la sesión. Lo que mucha gente no sabe y es que puede deshabilitarlo previo al inicio de la sesión. Ok. O, por ejemplo, en una de las cuestiones que más nos topamos en estos escenarios es que cuando vienen las conferencias magistrales, la gente tiende a no saber dónde apagar su micrófono. Entonces él piensa que es algo automático. No podemos acusarlo de nada, a veces lo hacen de forma involuntaria. Uno como administrador, uno puede bloquear los micrófonos, dejar solo el del expositor y alguien más, si así se requisiera, así se necesita, y entonces permitir que fluya adecuadamente la plática en ese sentido. Okay. O sea, hay varios escenarios, por ejemplo, no necesita hacerse un solo administrador, puede haber varios. Okay. En ese sentido, lo que sí debo de decir es que esto que te estoy platicando de Zoom, lo hay para las otras plataformas. Okay. Entonces, si deseas abrir tu ese, procura hacer eso. ¿Por qué hacer eso? Pues porque si no, te vas a llevar una mala experiencia. En nuestro escenario, la verdad es que fuimos, yo como en el ámbito que trabajo de la ciberseguridad, uno se vuelve paranoico, la verdad, te voy a ser honesto. A veces peco de paranoico, pero ese escenario me lleva a que efectivamente no solamente identificamos a alguien que compartió el enlace, la persona se metió y lo demás, más tarde supimos quién era, platicamos con él, le hicimos conciencia. Al final no se interesó por continuar con la plática, pero a raíz de todo eso eliminó el problema de tajo. Es decir, la persona que compartió ya no lo volvió a hacer, o al menos eso es lo que esperamos, pero aún así no bajamos la guardia. Claro. Manejamos cualquier tipo de escenario. Esto es muy importante porque déjame decirte algo algo que pasa en redes sociales, que es algo que la verdad afecta. Cuando todo va bien en lo que vas haciendo en ámbito de redes sociales o en ámbitos de videoconferencia, nadie dice nada, todos muy contentos, la experiencia muy buena, etcétera. Pero cuidado, pase algo y ahí queda el estigma. Sí, entonces, claro. Ese tipo de escenarios se debe de contemplar. Y pues definitivamente yo creo que con esto de las redes sociales va a pasar algo muy interesante, pero con esto de la pandemia inaugura un escenario que tú bien marcaste, y es que todas las sociedades, si no lo hacen, probablemente les vaya a afectar, pero si lo hacen, les va a beneficiar mucho, pero también abren un panorama, digamos, un poco oscuro o desconocido, y es que van a tener miembros de otras ciudades, incluso de otros países. Nosotros en nuestra sociedad, en este periodo, tenemos el ingreso de otras personas, como en el caso tuyo, que estás en Zacatecas, y es de las personas que más asisten a nuestras reuniones. Y déjame decirte que ese escenario, pues tú sabes que hay personas de Puebla, de otros estados, y buscamos que el escenario sea muy cómodo, que cuando haya una reunión, lo que menos te preocupe es que algo vaya a pasar. Pero si eso no lo contemplas, pues vas a sufrir de escenarios no solamente de esto, vas a ir a algo más complejo, como por ejemplo pedir información personal, engañar a tus miembros con enlaces para robo robo de dinero. Es más, lo que pasa más fácilmente, digo, estoy poniendo nada más un poquito de ejemplos. Las fotos. Sí. Oye, pones una foto de un billete que nada más hay 10 reconocidos en el mundo. Esa foto en malas manos termina siendo un fraude. Lo publican en Facebook ofreciendo una cantidad de X
y te hacen un fraude. Entonces, todo eso va de la mano. Mira, Hugo, ya que pusiste eso sobre la mesa, pues lo voy a tomar como si fuera una carta. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando nos invitan, incluso son cuestiones hasta pues de ética, ¿no? De valores propios, de cómo tenemos la educación desde casa. Cuando nos invitan a una sociedad es como si nos invitaran a una casa. En todas las casas hay reglas básicas y hay reglas específicas a veces, ¿no? Entonces, si tú eres un invitado, pues ante todo agradecer y comportarte y conducirte como, pues como te dé tu persona, ¿no? De serlo. Y tú sabrás quién es el que te está invitando a su casa o a su sociedad. Entonces, por ética, lo primero es conducirse y preguntar, oigan, ¿y aquí cuáles son las reglas básicas que se deben de respetar? La propia sociedad debe de orientarte y ponerte uno, dos, A, B, C, como mínimos, ¿no? Hay unos que hasta por lógica se entienden. Bueno, yo estoy diciendo esto porque, pues, no falta el caso que acabamos de mencionar, que a fulano dice, ah, mira, me invitaron aquí, pues, ven, yo te invito a ti, y ya, ¿no? Y llegamos. Y obviamente la sociedad dice, oye, espérate, te invité a ti, ¿no? ¿Qué haces trayendo más gente que no conocemos? O sea, a ti ya de cierta forma te evalué o alguien quien te invitó, algún socio, obviamente va a ser responsable de cómo te conduces aquí en la sociedad. Bueno, pues aquí se vuelve un teléfono descompuesto y aparte ha habido otros casos en el que el invitado, sin decirle nada a su huésped y ni mucho menos a la persona que lo recomendó, mete a otro y ese otro, y ya se hizo un desbarajuste y la propia sociedad, la gente porque hay sociedades muy cerradas y tienen razón, el país no está para menos, o sea, la inseguridad está por todos lados horrible. Entonces, no les causa incomodidad. Oye, tan bonita que teníamos la casa limpia, ordenada, y ya llegó fulano, sultano, perengano, y ya empezaron a hacer cosas que no nos gustan. Entonces, ojo, este mensaje va tanto para las sociedades como para aquellos que piden permiso para invitar a alguien, como para el propio invitado que llega a la sociedad. Condúzcanse, por favor, de manera tal que no vayan a generar un problema, porque precisamente es difícil, si de por sí es difícil aguantar luego una relación de pareja o de amistad y eso. Ahora imagínense una relación de socios, o sea, socios donde todos tenemos diferentes perspectivas, gustos, opiniones. Entonces, la idea esta que nos converge es la propia numismática, que sea ese el núcleo que nos una, pero también hay que conducirnos conforme a los estatutos y pues hasta la propia ética de uno mismo, ¿no? Es un... Eso que dices es importante entenderlo. Físicamente, las reglas son unas. En el ámbito virtual, en el ámbito del ciberespacio, las reglas tienen que modificarse, tienen que adecuarse. No es lo mismo que traigas a una persona a un evento y lo identifiques como tu invitado, como que alguien se conecta a tu sesión de la sociedad, la sesión ordinaria de tu sociedad, y oye, ¿quién es él? Y pues no puedes darte el lujo de tener todo y decir simplemente, oye, ¿quién eres? No, no, definitivamente, porque déjame decirte que si de algo te puedo decir que en este momento está creciendo en términos de delincuencia, es la ciberdelincuencia. Y uno de los principios de la ciberdelincuencia es saber acerca del objetivo. Si te conozco dónde vives, si te conozco cómo se llama tu familia, si te conozco dónde trabajas, si empiezo a recabar información, yo puedo hacer algo que se conoce como ingeniería social, que basa su funcionamiento en hacerme pasar por un banco, un vendedor, y como te estoy dando datos que tú los puedes validar, fácilmente podría conducir a un fraude. Entonces, eso es algo que para mí es delicado. Yo lo considero que es un tema delicado. Y eso es algo que debe, como bien mencionas, tomarse en cuenta. Por eso se hace el énfasis. Físicamente son unas reglas que los estatutos y demás
tienen en muchas sociedades bien identificados, pero el ámbito del ciberespacio ofrece nuevos retos y no son fáciles de verlos. Claro, ya hace ratito me quedé con lo que acabas de decir. Los estatutos, mencionamos, si ustedes voltean a ver a las sociedades que tienen 50, 60 años de constituidas, 30, 20, 10, 15, no vamos a decir cuáles. Los estatutos son los mismos desde que se crearon. Entonces aquí hay que actualizar. Ya nos está rebasando lo que decíamos al inicio de esta charla. Estamos en otros tiempos, no va a haber vuelta atrás y tenemos que actualizarnos. Entonces, esta actualización tiene que conllevar este tinte cibernético. Entonces, es un llamado también para las agrupaciones, sobre todo las nuevas que se están constituyendo. Hay que tomar las bases que nos dieron las sociedades que ya llevan muchos años, tomar todo lo que les ha funcionado, pero también tomar lo que está sucediendo actualmente, hacer un híbrido que nos brinde esa seguridad de poder disfrutar la numismática, señores. Pues, Exactamente. Hugo, una última acotación. Quiero que me des tu punto de vista en relación a lo que actualmente estamos viendo. ¿Qué aspectos positivos y negativos ves en las redes sociales en cuanto a contribución a la numismática o al bolsillo propio? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo retomo comentarios de personas, de personajes que han pasado por tus charlas, que la verdad he disfrutado mucho. De antemano te felicito por ese esfuerzo que haces. Abre mucho el panorama sobre de cómo ha sido, cómo va, pero también de hacia dónde va la numismática. Eso es muy importante. Y yo quisiera retomar algo que es muy importante para mí. El lado positivo es que definitivamente la numismática está, oye, más al alcance de la mano que lo estaba antes. Eso es algo positivo y es algo que no debe de cambiar. También, en ese sentido, la numismática ofrece la posibilidad de que personas que están con ese ánimo de compartir conocimiento lo pueden hacer sin tener las limitaciones del ámbito físico. Eso también para mí es muy, muy positivo. También otro aspecto que esto es, si no te gusta Facebook, pues hay otros métodos. Ya hay grupos de WhatsApp, hay Zoom, pero hay varios más. Hay foros, hay una cantidad de eventos que se distribuyen a través de redes sociales, que yo debo comentar yo he visto hasta videos en TikTok, que son como mini cápsulas. Sí. Y todo eso hace que definitivamente sea muy positivo. Los youtubers hacen su parte muy importante. Sin embargo, aquí es donde tocamos el hilo negro y esto la verdad es algo que yo sí en lo personal quiero, quizás eso no vaya a ser de muy agrado de mucha gente. Y esto, por ejemplo, mucha de la experiencia en el aprendizaje de numismática se da, por ejemplo, en Facebook. Ahorita en estos momentos se da mucho en Facebook, por lo menos para nuestro país. Y debo de decirte que la experiencia que yo veo no siempre va a ser positiva. Por ejemplo, cuando quieres saber de una pieza, una persona que vende, actualmente tanto vende como compra. Entonces, cuando una persona que está en este medio vendiendo, yo no quiero generalizar porque definitivamente hay casos excepcionales y realmente personajes de venta que la verdad mis respetos, o sea, que respetan todo tipo de código de ética a más no poder. Sin embargo, hay otros que no. Entonces, yo veo que engañan, se llevan una información errónea, o por ejemplo en YouTube, yo he visto personajes donde no contribuyen en mucho al mejoramiento de la numismática, no, lo ven como una oportunidad de negocio. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tiene la persona? Pues al principio, cuando alguien le enseña algo, pues se genera una estima por la persona. Pero si esa persona termina engañándolo, por ejemplo, engañándole ¿cómo? Comprándole la pieza más barato o vendiéndole a esa persona una pieza más cara y al final se termina, o simplemente ofreciendo una pieza que jamás llega a sus manos. El problema de las paqueterías es un tema recurrente en este medio. Entonces, todo ese tipo de escenarios hace que no sea eso. Es ahí donde las sociedades
sea cual sea el alineamiento, se respeta mucho cómo se desenvuelve una sociedad. Cada sociedad elige la forma en el que eso, pero las sociedades ofrecen algo que definitivamente no ofrece Facebook, redes sociales y demás. Y es lo siguiente, primero una orientación. Esa es mi experiencia y lo puedo manifestar. Yo estoy muy agradecido con la Sociedad Numismática de Monterrey porque me ha orientado en mucha falta de conocimiento en piezas y siempre ha sido la misma historia. Me enseñan, pero la gente que me enseña no solamente me dice, mira, esta pieza tiene estas características y ya. No, me dice, mira, puedes saber más, sería tu obligación investigar más en tal libro, en tal documento, oye, mira, suscríbete a este lugar. Por ejemplo, una de las personas de las cuales he sentido mucho apoyo al respecto, pues es Adrián González, respecto a la bibliografía. En su momento me interesé por piezas de chops chinos, no tenía ni idea dónde empezar, me compré uno por lo llamativo y después dije, ¿dónde me fui a meter? Bueno, pues Adrián tuvo bien a comentarme por dónde, cómo, y hoy en día pues siento que mi conocimiento es no de experto, pero sí puedo responderme muchas preguntas y ese proceso cognitivo es invaluable y solo obtenible en una sociedad. Yo lo que pienso es que una sociedad debe de entender que lo que son las TICs, las tecnologías de información, para que hay disponibles en herramientas como Zoom, etcétera, etcétera, van a ser parte de la sociedad si desea sobrevivir. Si no, desgraciadamente va a pasar como lo ha pasado con otras sociedades, que hay ejemplos muy, muy claros, donde sí hubo personas muy interesadas, compartían información, pero pues si se fue haciendo grande, se fueron despidiendo personas, otras personas fallecieron, etcétera, etcétera, hasta que la sociedad pues terminó por fallecer. Entonces, esto es un llamamiento también a las sociedades, las que deseen, a integrar una oferta digital. Una oferta digital no tiene que ser estar orientando todo el tiempo a la persona, definitivamente no, pero sí debe de ofrecer varios medios para que la persona no nada más se quede con una recomendación, como pasa en la recomendación fácil, como ocurre en redes sociales, sino que lo motive a la investigación. Y honestamente, yo puedo resumir dos tareas muy importantes. Y aquí eso sí lo retomo del doctor Luis Gómez Bussner, el cual me queda, pero claro. Una persona que se dedica a la numismática no solamente lee libros, sino investiga. Esto significa que no todo el tiempo debemos de aceptar lo que nos dicen. Debes ir un poco más allá. ¿Más allá dónde? Pues quizás te animes una semanita a ir al Archivo General de la Nación o vayas a tu hemeroteca más cercana, pero averigua un poco más, por ejemplo, tan sencillo, ¿no? Las casas de moneda, ¿no? ¿Dónde quedaron? ¿Qué es de ellas? Por poner un ejemplo. Puedes hacer mucho de trabajo de investigación que pueda hacer tu proceso de aprendizaje mucho más completo. Y definitivamente, el ámbito digital te podría permitir que esa información no nada más quede contigo, sino la puedas plasmar en ámbito digital y pueda ser un acervo para las sociedades, para que otras personas que vengan después aprovechen esto mismo. Y en ese sentido, pues sí, por ejemplo, la Sociedad Numismática de México con su boletín realmente está ofreciendo un valor incalculable en ese sentido. Pero pues bueno, yo sí me quedo con esa situación donde la red, esto de la pandemia con las TICs, con las tecnologías de información, llegaron para quedarse. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues Hugo, igualmente comparto tu posición en cuanto a que las sociedades numismáticas del país no deben de limitarse únicamente a estar constituidas físicamente, sino también ya deben de incursionar en las redes sociales, pero también vamos a ponerlo de la otra parte. Es una obligación, se puede decir, moral de las sociedades actualizarse e incursionar, pero también es obligación del foro numismático que quiera acercarse y aprender, no únicamente acercarse a la sociedad para estar cotizando. De hecho, mucha gente, esa es su idea, ¿no? O sea, se ha disparado tanto en YouTube como en periódicos, televisión, que dice, esta moneda vale tanto.
Entonces generan, como si le pegaran un avispero, generan una pululación de gente que empieza a volverse loca y piensan que la moneda que tienen en el bolsillo o que eventualmente les dan de cambio en alguna compra de una tienda, alguna gasolinera, etcétera, que vale tanto, ¿no? Y dice, pues ya me dijeron que donde me pueden orientar es en la sociedad numismática. Pues realmente una sociedad numismática bien pudiera orientarles en ese aspecto. Mencionaba Pablo Casas, quien actualmente es el presidente de la Sociedad Numismática de México, que el 90% de las llamadas que recibían, siguen recibiendo, son para decir que cuánto cuesta una moneda bimetálica de nuevos pesos de uso corriente, ¿no? Entonces, no únicamente me refiero al foro ya un poquito más especializado al conexionismo, a la numismática, se acercan y digan, oigan, ¿cuánto vale esto? No, acérquense para un poco más de investigación, de estudio, que es donde pueden encontrar la orientación y ser uno mismo propio quien se forme un criterio, pero ya a partir de que te dieron la caña y el anzuelo para que te vayas a pescar. No te acostumbres a recibir el pescado servido y ya la comida. No, acostúmbrate a Exactamente. aprender y a conseguir tu propio. Incluso lo acabas de decir. Luis Gómez Bursner es de esa línea de pensamiento. Varios. Adrián López Bosch, Ricardo de Exacto. León. Oye, no te cases con lo que dice la literatura, la bibliografía como tal. ¿Por qué? Porque puedes desmitificar incluso lo que se ha dicho con antelación. Ángel Smith, Carlos Amaya también son de la misma línea de pensamiento, de decir, a raíz de una investigación que hice más meticulosa, más acuciosa, con todo lo que actualmente tengo al alcance de eso, pues descubrí que no era palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquí va una nueva propuesta y aparte, aperturada a recibir las críticas de todos los que estamos en el coleccionismo. Entonces, aquí es donde inciden las redes sociales que van entrelazándonos a distancia, no únicamente a nivel estatal, bueno, de la ciudad, del estado, nacional, incluso internacional. Pues mira, Hugo, hasta dónde llegamos con esta charla numismática que parecía pues no tan interesante, porque luego dicen, no, cuestiones de libros y de internet, no, hablan mucho, ¿no? Pero pues mira, hasta aquí nuestra charla numismática, Hugo, te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Y yo quisiera nada más comentarte algo, una frase que se me quedan de nuestros consocios de la Sociedad Numismática de Monterrey, que después de estos meses de pandemia donde hemos interactuado mucho, y pues tú has estado ahí, me quedo con una frase que ellos dicen, lo que hemos vivido en 3 meses en tanto a conocimiento de numismática no se compara a 10 años. En solo 3 meses hemos tenido pláticas, hemos tenido lo equivalente a 10 años. Y realmente este escenario para nosotros va a continuar. Esperamos que las demás sociedades, que seguramente así lo van a hacer, pues se animen, pero tomen en cuenta la parte de seguridad para que no se les salga del guión o del ámbito de la tranquilidad, ¿no? El ámbito de poder convivir, aprender en un escenario donde no te tengas que preocupar por cosas que en esencia no deberías por qué preocuparte, ¿no? Exacto. Pues aquí lo acabas de mencionar, llegaron para quedarse y llegaron para bien porque hemos adquirido un aprendizaje a distancia, mmm, que nos fue pues llevado de la mano a través de gente conocedora que quiere compartir sus conocimientos. Pero también la parte no tan buena es esa, la inseguridad. Entonces ya tuvieron unos tips por parte de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Hugo Lira, en cuanto a qué nos puede servir para cuidarnos o curarnos en salud. ¿Ok? Pues hasta aquí, mis estimados amigos. Nada más quisiera, por último, dar un agradecimiento brevemente, porque este trabajo que hacemos en la Sociedad Numismática de Monterrey no es solamente mía, sino de la mesa directiva liderada por el licenciado José Guadalupe Garza. Para un saludo a todos mis compañeros de la mesa directiva. Ok, no, pues igualmente los saludo porque yo soy también de la Sociedad Numismática de Monterrey. Son muy buenos amigos, muy buenos compañeros hemos hecho
y espero no estarles dando tanta lata, pero les agradezco que me hayan aceptado como socio de la propia Sociedad Numismática Monterrey y sobre todo en una fecha tan significativa que es su 50 aniversario. Hasta aquí, mi estimado Hugo, te mando un abrazo virtual. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otra nueva charla numismática. Hasta luego.